Estimados oyentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy, lunes 25 de abril, nuevamente con ustedes en nuestro programa Musicalmente. Primero, tengo el deber de pedirle disculpas públicas. No pude estar en los últimos dos programas, que miren que justamente coincidía con la Semana Santa. Algunos podrían haber pensado que estaba de vacaciones, pero en realidad no. Eh, Tuve un proceso respiratorio, felizmente no COVID, sino otro problema respiratorio alto, y esto evitó que estuviera con ustedes fundamentalmente porque tenía mucha tos. Entonces tenía dificultades para poder hablar corrido como lo hacemos usualmente en el programa. Entonces, más bien por respeto a ustedes es que no nos presentamos, porque más bien iba a estar en constantes interrupciones por la tos. Espero que eso no pase hoy. Pero estoy ahora con ustedes nuevamente. Y miren ustedes la coincidencia, porque justamente la semana pasada se cumplen 2 años, se cumplió 2 años del inicio de este programa. Nosotros empezamos musicalmente el 20 de abril del 2021. Y el 20 de abril de 2021, con todo cariño, pensamos que tener este tipo de comunicación con ustedes iba a permitir poder ampliar la visión que tiene el público general con respecto a lo que es la salud mental y a lo que significa sufrir directamente o a través de un familiar de la posibilidad de estar dentro del contexto de un trastorno psiquiátrico, ¿no? Y entonces hemos tratado diversos temas en estos 2 años sobre los trastornos de ansiedad, sobre los trastornos del pensamiento, sobre los trastornos del estado de ánimo. Hemos hablado también de los trastornos por déficit de atención y, por supuesto, al principio nuestros programas estuvieron dirigidos fundamentalmente a poder dar información a ustedes, nuestros oyentes, sobre cómo el COVID de alguna u otra forma estaba influyendo sobre la salud mental de nuestra población. Felizmente todo esto pasó. Es verdad que muchas personas han quedado con secuelas, no solamente desde el ámbito respiratorio y su salud general al haber sufrido el COVID, sino también con algunos problemas del área de salud mental que esperamos en el tiempo se puedan resolver. En todo caso, estamos acá siempre con ustedes para poderlos ayudar a través de sus preguntas y sus comentarios, poder resolver aquellas inquietudes que puedan haber nacido consecuencia del COVID o de las que uno ya transitaba anteriormente y que de alguna u otra forma les impedía ser felices. El objetivo fundamental de este programa en estos 2 años, en realidad, es que ustedes puedan ser felices a través de la información y a través del conocimiento sobre el área de las neurociencias y, como les decía, de la salud mental. Entonces, lamentablemente, el 20 también estaba un poquito enfermito, así que hoy quiero reivindicar la fecha, ¿no? Y agradecerles muchísimo por sus felicitaciones, por el agradecimiento de muchos de ustedes por estar siempre en Radio Filarmonía tratando estos temas coloquialmente, lo más claro posible y con el objetivo, como les decía, de ser felices. Y por supuesto, todo esto conseguido a través del conocimiento. Muy bien, hoy día vamos a hablar de un proceso del que probablemente ustedes hayan conversado en algún momento, y es este síntoma que se da en diferentes trastornos mentales, que son las alucinaciones auditivas, que la gente conoce coloquialmente como escuchar voces, ¿no? Muchas veces cuando uno se refiere a este síntoma, escuchar voces, ¿no?, inmediatamente lo relaciona con la esquizofrenia. Y entonces muchas veces nos hemos visto con el inconveniente de haber diagnosticado este cuadro en algunas personas que justamente no transitaban por escuchar voces, y muchos profesionales en salud mental y otros profesionales de la salud les decía a nuestros pacientes
pero ¿tú acaso escuchas voces? Y nuestros pacientes al decir no, inmediatamente el comentario es, "Ah, entonces tú no tienes esquizofrenia". Y la realidad es que no necesariamente en esquizofrenia debe haber alucinaciones auditivas, ¿no? Se ha distorsionado mucho las características sintomatológicas de esta enfermedad debido a que, como en otro tipo de trastornos, como el trastorno bipolar, por ejemplo, y otras informaciones sobre salud mental, ha llamado la atención de Hollywood. Entonces se han hecho películas sobre este trastorno y lógicamente con la intención de recrear lo que podría sentir un paciente con esquizofrenia, se ha exagerado muchas veces en algunos síntomas, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata esquizofrenia a través de este tipo de formas de comunicación como el cine, no siempre se asocia al paciente esquizofrénico con las alucinaciones visuales, ¿no? Como que el paciente esquizofrénico ve personas o ve panoramas completos, paisajes o situaciones, y que esto sería característico de la enfermedad cuando esto es sumamente infrecuente, ¿no? Si hablamos específicamente de síntomas alucinatorios en esquizofrenia, lejos el síntoma alucinatorio más frecuente son precisamente las voces, pero con unas características muy propias de la enfermedad que vamos a conversar ahora. Pero además, como les decía, por no sufrir alucinaciones auditivas, uno no tiene esquizofrenia. No es un síntoma necesario para hacer este diagnóstico. Y entonces, en primer lugar, debemos definir qué cosa es una alucinación. Una alucinación es la percepción de un estímulo que puede ser auditivo, visual, puede ser del tacto, inclusive puede ser del propio funcionamiento corporal, de los olores, de las sensaciones también gustativas, que no tienen un estímulo que explique la percepción correspondiente. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? De repente yo tuve una celebración muy intensa, consumí mucho alcohol y este alcohol me generó una psicosis alcohólica. Y entonces de pronto veo los clásicos elefantes rosados, ¿no? Caminando por mi habitación, ¿no? Y entonces digo, oh, elefantes caminando por mi habitación. Lógicamente, esta percepción visual, que es producto de la intoxicación alcohólica, ¿no es cierto?, no se genera porque efectivamente hayan elefantes caminando por mi cuarto. ¿Estamos de acuerdo? Se genera la percepción, yo veo efectivamente estos elefantes, pero en realidad ellos no están conmigo ni están caminando alrededor mío. Entonces, esto es una clásica alucinación de tipo visual. Pero comprenderán que en cada órgano perceptivo, ¿no es cierto?, visión, audición, como les decía, pueden generarse estas percepciones sin que exista un estímulo que los explique. Y entonces ahí estamos dentro del ámbito de las alucinaciones. Listo, entonces ya sabemos lo que es una alucinación, ¿no? ¿Qué cosa es específicamente una alucinación auditiva? Es justamente la percepción de un ruido, de una voz, de conversaciones de personas, ¿no es cierto?, que no se encuentran ahí, pero que yo las percibo claramente dentro de mi cabeza. Entonces, dentro de mi cabeza escucho voces que pueden ser una sola voz, o pueden ser varias voces, o pueden ser voces que dialoguen, o pueden ser voces que comenten sobre mis conductas, pero cuando yo veo alrededor mío, no veo ninguna persona que esté generando justamente este estímulo que me permitiría entonces percibir las voces. Aquí estamos hablando entonces de las alucinaciones auditivas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, eso es lo que se conoce como alucinaciones auditivas. Perfecto.
Entonces, la pregunta era, ¿las alucinaciones auditivas solamente son tributarias de la esquizofrenia? ¿Es necesario tener alucinaciones auditivas para decir o poder diagnosticar a una persona de esquizofrenia? Pues no. Y entonces vamos a recordar con ustedes qué cosa es la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad que se caracteriza fundamentalmente por un trastorno del pensamiento, en el cual el individuo hace una interpretación de la realidad de manera sui generis, única, totalmente diferente a como el resto de las personas interpretan la realidad. Entonces el síntoma, uno de los síntomas más notables de la esquizofrenia es justamente el trastorno del pensamiento. Este trastorno del pensamiento, entonces, al errar en la interpretación de la realidad, puede generar en el individuo delirios, es decir, historias complejas sobre lo que le está sucediendo o de cómo se está conectando con el mundo, que al relatarlas, ¿no es cierto?, para quien escucha el relato le va a parecer lógicamente extrañas y de repente hasta fuera de contexto. Entonces la esquizofrenia es fundamentalmente una alteración del pensamiento. Esta condición es necesaria para poder decir que me encuentro frente a un cuadro de esquizofrenia. ¿Y qué significa esquizofrenia? Desde el punto de vista etimológico, esquizofrenia significa esquizo, que se entiende como una escisión, ¿no? Y frenia es pensamiento. La esquizofrenia es una escisión del pensamiento, donde hay una parte del pensamiento que funciona adecuadamente, que permite que el individuo pueda realizar las acciones propias de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Levantarse en la mañana, asearse, comer, dormir, inclusive tener actividades sociales, laborales, etcétera. Pero hay una parte del pensamiento que no funciona adecuadamente y es justamente esta parte la que hace que uno interprete la realidad de manera diferente y puede establecerse ideas delirantes que lógicamente me van a generar alteraciones no solamente desde el punto de vista social, sino también laboral, familiar, etc. Muy bien. Y entonces esto es lo que se conoce como esquizofrenia. ¿Cuál es el origen de la esquizofrenia? No se conoce, en realidad. Pero lo que sí sabemos es que el 50% del origen de la esquizofrenia en el mundo depende fundamentalmente de factores genéticos. Es decir, hay una heredabilidad en el caso de la esquizofrenia y el otro 50% podría estar asociado a otros factores relacionados con los procesos perinatales fundamentalmente, ¿no? Situaciones en las cuales el embrión, el feto y luego del nacimiento, la exposición del niño a edades tempranas a situaciones deleterias que pueden generar posteriormente esquizofrenia, ¿no? Pero, como les digo, no se sabe exactamente cuál es el origen. La prevalencia, es decir, en la población general se presenta más o menos en el 0.5% de la población y este intervalo puede extenderse hasta 1.5% aproximadamente. El promedio que se usa estadísticamente es del 1% y este 1% de prevalencia se ha mantenido en el tiempo a pesar de las vicisitudes por las que ha transitado el ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la esquizofrenia es una alteración fundamentalmente del pensamiento, es una escisión del pensamiento que me permite una parte sana y una no tanto, que hace que se altere la percepción de lo que vivimos y usualmente estos síntomas me generan deterioro cognitivo, me generan deterioro social, laboral, familiar, etc. Pero en lo estricto, si nosotros queremos evidenciar claramente hasta dónde la esquizofrenia puede generar alteraciones en el individuo, entonces podríamos dividir los síntomas de la esquizofrenia en 4 grandes grupos. El primer grupo
que es el que la gente usualmente conoce, ha escuchado y ha comentado, es el grupo denominado síntomas positivos de la esquizofrenia. Y los síntomas positivos de la esquizofrenia se conocen como síntomas positivos porque transitan por una sobreproducción de una función determinada del sistema nervioso que genera estos síntomas. Entonces, un síntoma positivo en la esquizofrenia es justamente el pensar demasiado, el darle muchas vueltas a las cosas, al punto que al pensar de una manera muy productiva, sin que este pensamiento tenga una ruta adecuada en la percepción, este pensamiento nos va a generar delirios, ¿no es cierto? Delirios de persecución, delirios de autorreferencia, delirios de daño. Y esto entonces es lo que se conoce como un síntoma positivo en esquizofrenia. Otro síntoma positivo en esquizofrenia es justamente un aumento de la capacidad perceptiva auditiva, que termina como consecuencia generando alucinaciones auditivas. Y entonces eso también se conoce como síntomas positivos de la esquizofrenia. Entonces, generalmente cuando uno habla de la esquizofrenia, convoca fundamentalmente los síntomas positivos, es decir, los delirios y las alucinaciones auditivas. Debo recordarles que cuando hablamos de alucinaciones auditivas, usualmente estas alucinaciones están en relación con el delirio, ¿no es cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un delirio persecutorio, pienso que me están persiguiendo y hay un plan para hacerme daño, usualmente las alucinaciones auditivas tendrán consecuencia con ese pensamiento. Entonces escucharé voces que me amenazan, voces que me dicen que me van a hacer daño, o voces dialogantes que comentan sobre cómo me están persiguiendo o cómo se están complotando contra mí para hacerme daño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estos síntomas son los que se conocen como síntomas positivos o también son llamados síntomas psicóticos. ¿Estamos de acuerdo? Son también denominados síntomas psicóticos. Muy bien. El otro grupo de síntomas que es característico en la esquizofrenia son los síntomas negativos. Y se llaman síntomas negativos justamente porque la producción de estos síntomas es consecuencia del pobre funcionamiento de algunas estructuras del sistema nervioso. Y entonces, por ejemplo, un síntoma negativo es la apatía, ¿no es cierto? Es la sensación de no tener ganas de hacer absolutamente nada. Nada hace que me mueva, nada hace que me motive, nada hace que realice planes a corto, mediano o largo plazo. Entonces, el sistema nervioso que se encarga de la voluntad de hacer, de la volición, tiene muy poca producción y eso genera apatía. Eso es un síntoma negativo en esquizofrenia, la apatía. Otro síntoma negativo característico de la esquizofrenia es la anedonia, que es la imposibilidad del individuo de disfrutar de las cosas que usualmente le generan placer. Y entonces el sistema del placer se altera. Este sistema del placer que genera que uno repita las conductas, ¿no es cierto? Que por alguna u otra motivo les ha generado placer, uno la va a repetir. De repente me como un ceviche y me encanta el ceviche, entonces el sistema del placer va a hacer que yo busque otra oportunidad para poder comerme un rico ceviche. Eso corresponde al sistema del placer. Pero en la esquizofrenia, un síntoma negativo clásico es justamente la anedonia, que es la imposibilidad de justamente sentir placer por las cosas que me lo generaban. La abulia también es una característica y es esta sensación permanente de aburrimiento, de falta de movimiento, que hace que me quede sentado en un lugar determinado y que nada me perturbe, ni positiva ni negativamente. Y entonces este grupo de síntomas son los que constituyen los síntomas negativos de la esquizofrenia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hasta ahora hemos explorado dos grupos de síntomas.
los síntomas positivos, que son los delirios y las alucinaciones, y los síntomas negativos, que son más bien la apatía, la abulia, la anedonia. El otro grupo de síntomas característicos en la esquizofrenia es el deterioro cognitivo. Y el deterioro cognitivo está caracterizado fundamentalmente por una disminución justamente de las funciones superiores del sistema nervioso, es decir, una disminución de la capacidad de atención, una disminución de la capacidad de concentración, una disminución de la memoria de corto plazo, una disminución de la memoria de trabajo, que es la que me permite convocar varias funciones del sistema nervioso para un fin común, y sobre todo una alteración o una disminución de la función ejecutiva. La función ejecutiva es aquella función cognitiva que me permite poder planificar y ejecutar una acción que va a tener como consecuencia una conducta productiva. Y entonces los síntomas cognitivos se pueden presentar en la esquizofrenia, y usualmente estos síntomas cognitivos se van a expresar claramente después del primer episodio de la esquizofrenia, del primer debut del paciente en esquizofrenia. Uno puede darse cuenta después que sale de los síntomas positivos y los síntomas psicóticos, que quedan algunas alteraciones de los procesos cognitivos que son propios de la enfermedad. Y por último, tenemos síntomas afectivos, porque el paciente esquizofrénico también se puede deprimir, lógicamente por la situación en la que se encuentra, o puede tener también momentos de ira, momentos de agresión, justamente por la situación por la cual transita. Y entonces vemos que la esquizofrenia es un poquito más compleja que solamente escuchar voces. Es un poquito más compleja que solamente sentir que me persiguen. No. También transita por síntomas negativos y por síntomas cognitivos. Y entonces acá viene la pregunta. Ustedes, oyentes curiosos, preguntarán: Alberto, ¿cuáles son los síntomas que más dificultad produce en los pacientes esquizofrénicos? ¿Cuál grupo de síntomas es? ¿Los síntomas positivos? ¿Los síntomas negativos? ¿Los síntomas afectivos o los síntomas cognitivos? Si nosotros lo analizamos de manera global, obviamente los 4 grupos de síntomas son importantes. Los 4 grupos de síntomas van a alterar la conducta del individuo, y la intensidad de estos grupos de síntomas van a hablar del pronóstico de la enfermedad, acompañado por supuesto de la eficacia del tratamiento para disminuir estos síntomas. Pero si ustedes me permitieran elegir cuáles son los 2 grupos de síntomas que hacen que el paciente con esquizofrenia tenga mal pronóstico, son los síntomas negativos y los síntomas cognitivos. ¿Por qué? Porque los síntomas negativos van a impedir que el paciente con esquizofrenia, en la que predominen estos síntomas, pueda de alguna u otra forma poderse integrar nuevamente a la sociedad. Porque no va a tener ganas, ni le va a provocar trabajar, ni estar con las personas, ni tener ninguna actividad que lo estimule. Por lo tanto, su deterioro social va a ser sumamente intenso, porque lo que va a hacer es quedarse en su casa, en su habitación, en su cama o en su mueble, viendo televisión o dejando que el tiempo pase. Y puede estar años en esa condición. Entonces, si a esto le asociamos los síntomas cognitivos, que es justamente la pérdida de la capacidad para planificar, proyectar y pensar en el futuro, entenderemos que esta combinación va a generar un deterioro social muy intenso, que va a ser difícil rescatar al paciente esquizofrénico en el cual estos 2 grupos de síntomas predominan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el otro dato que nos permite decir
que los síntomas negativos y los síntomas cognitivos hacen que el pronóstico del paciente con esquizofrenia sea más complicado. ¿Saben cuál es el problema? Es el hecho de que los fármacos que se usen para la esquizofrenia, denominados antipsicóticos, son muy eficaces para los síntomas positivos de la esquizofrenia, pero no son tan eficaces para los síntomas negativos y para los síntomas cognitivos. ¿Qué les parece? Entonces, si ustedes ven un paciente que escucha voces, que está delirando, ¿no es cierto? Y así empieza la enfermedad. O sea, un paciente que ha estado bien y de pronto comienza a escuchar voces, piensa que lo persiguen. Esta presentación aparatosa de la enfermedad, ¿no?, que empieza con síntomas positivos, es usualmente fácil de controlar a través del uso de antipsicóticos. Y estos síntomas se colapsan, se pueden hasta resolver. ¿Qué les parece? Sin embargo, son síntomas bien aparatosos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes con esquizofrenia que en vez de debutar con síntomas positivos, debutan más bien de manera silente con síntomas negativos? Es decir, que uno comienza a observar que el niño, más o menos entre la preadolescencia y la adolescencia, se comienza a aislar, ya no quiere estar con las personas, quiere estar metido en su habitación, no se quiere comunicar con la familia, habla muy poco, proceso que se conoce como alogia, habla muy poco, no le interesa estudiar, no quiere ir al colegio. Y entonces uno dice, ¿será que mi hijo es tímido? ¿O será que mi hijo no tolera estar con las personas porque muchos lo fastidian o lo bulean? No. Puede ser que esté debutando en su cuadro de esquizofrenia con síntomas negativos. Eso es lo que se conoce como esquizofrenia silente, silenciosa, que se va poco a poco instalando, hasta que en la adolescencia hace un cuadro de síntomas positivos, hace un cuadro psicótico. Pero si el antecedente es que empezó con síntomas negativos, ese trastorno es de mal pronóstico. Miren ustedes. Si el paciente esquizofrénico, repito, debuta con síntomas positivos, ese debut tiene mejor pronóstico que aquellos que poco a poco fueron instalándose en la enfermedad. ¿Qué les parece? Entonces, la pregunta ¿es necesario que existan alucinaciones auditivas para decir que un paciente es esquizofrénico? No. Ustedes pueden tener pacientes con delirios, con síntomas negativos predominantes, deterioro cognitivo y no escuchar voces. Y ese será un paciente con esquizofrenia. Y entonces ustedes me preguntan, entonces Alberto, ¿cuál es la marca más importante para yo estar seguro y definir que una persona tiene esquizofrenia? Son los síntomas negativos. ¿Qué les parece? Son los síntomas negativos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que quitarnos de la cabeza esta regla, ¿no? Nos ha pasado muchísimas veces que hemos tenido pacientes que consumen drogas, por ejemplo. Son farmacodependientes y consumen cocaína, por ejemplo. Una intoxicación por cocaína puede producir delirios y alucinaciones auditivas. Inclusive la abstinencia puede producir estos síntomas. Un paciente alcoholizado puede tener también la presencia de alucinaciones auditivas. Un paciente con depresión profunda, puede tener alucinaciones auditivas. Entonces, las alucinaciones auditivas pueden presentarse en diferentes trastornos del ámbito de la salud mental. Un paciente con Alzheimer puede tener
alucinaciones auditivas y alucinaciones visuales. Un paciente con demencia en general puede tener estos síntomas y no ser esquizofrenia. Un paciente bipolar en fase de manía también puede tener alucinaciones auditivas. Y entonces ustedes me preguntarán con propiedad: Alberto, pero ¿cómo son las voces en el paciente con esquizofrenia? ¿Las voces en los pacientes con esquizofrenia tienen alguna peculiaridad? ¿Las voces en los pacientes con esquizofrenia tienen alguna característica que las diferencia de las demás? Sí, tiene diferencias. Generalmente, cuando un paciente con esquizofrenia escucha voces, primero, las voces las siente claramente dentro de su cabeza. Segundo, usualmente son voces dialogantes. El paciente escucha claramente, como ustedes me están escuchando ahorita, así en este tono y este volumen de voz, el paciente comienza a escuchar conversaciones, voces de varias personas que comentan sobre él, que comentan y dicen: mira lo que le está pasando, mira qué tonto, mira, no se da cuenta que lo están persiguiendo. Las voces comentan sobre él y sobre sus conductas, generalmente en un tono agresivo. Las voces dialogantes usualmente se presentan en esquizofrenia. Otra característica es que estas voces pueden ser mandatorias, pueden darle órdenes al paciente. En estas voces dialogantes pueden opinar: debería matarse o debería matar, por ejemplo, que no es frecuente. Cuidado, no vayan a cometer el error, como pasa frecuentemente, de asociar que una persona que está caminando por la calle descuidada, hablando sola, necesariamente es un paciente esquizofrénico, o que alguien sin motivo mató a alguien es porque tiene esquizofrenia. Eso tampoco es verdad. Ya después hablaremos de eso para desmistificar estos pensamientos que más son leyendas urbanas que realidades. Y entonces las voces del paciente esquizofrénico son dialogantes. El paciente esquizofrénico puede encerrarse en su cuarto, cerrar las ventanas y escuchar voces de gente que hablan mal de él. Y él, como no entiende qué está pasando, ni encuentra el estímulo que está generando esas voces, puede decir: ah, son mis vecinos que están hablando mal de mí. Pero si uno se detiene a pensar y escucha esto, dirá: caray, pero yo no los escucho, porque lógicamente para escuchar al vecino debe estar gritando, para yo poder decir: esta voz que escucho es del vecino. Y entonces, estas voces son características. Y lo otro es que las voces están, como les decía, acorde con el delirio. Si es un delirio persecutorio o es un delirio de autorreferencia, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la característica. El paciente puede sentir inclusive que la voz lo conduce. Esto es lo que se conoce como enajenación del pensamiento. ¿Estamos de acuerdo? Pero vuelvo a repetir, no es una condición necesaria para poder hacer diagnóstico de esquizofrenia. Y no todos los pacientes que escuchan voces tienen esquizofrenia. Nos ha pasado con frecuencia, con mucha frecuencia, padres totalmente asustados, trayéndonos a sus hijos adolescentes, porque sus hijos les han dicho que escuchan voces, que le dicen que él es malo y que debería suicidarse. Y entonces cuando uno explora lo que le pasa a este adolescente, es que tiene una depresión severa, depresión con síntomas psicóticos. Y lógicamente esas alucinaciones auditivas se corresponden con su sufrimiento. Hay una correspondencia con su sufrimiento.
Entonces, mejorando el estado de ánimo, desaparecen estos síntomas psicóticos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tranquilos, no necesariamente esto es así. Ahora, digo tranquilos porque, lógicamente, cuando uno escucha esquizofrenia, se asusta, piensa en una enfermedad terrible, en una enfermedad pues que no tiene solución, donde uno pierde al familiar y donde uno nunca más va a poder conectarse. Eso no es verdad. Un paciente esquizofrénico diagnosticado precozmente y tratado adecuadamente puede llevar una vida normal. Los pacientes esquizofrénicos que ustedes encuentran, entre comillas, en situaciones precarias, usualmente son producto del abandono social. Familias que no tienen recursos o por desconocimiento no llevan a su familiar a tratamiento, su familiar hace la historia natural de la enfermedad y lo terminan encerrando en una habitación, ¿no? Porque tienen miedo de que va a agredir a alguien. Pero esa es una esquizofrenia que no se trató, que no se diagnosticó y que más bien lo que se hizo deterioró más a la persona. Así no es como debe ser. En un sistema de salud como el nuestro, donde hasta hace muy poco la salud mental era un proceso importantísimo, la punta de lanza del tratamiento de las personas en general, en su salud general, y que desgraciadamente se desvirtuó por la presencia del COVID, ¿no? Justamente en estructuras donde se entiende la salud mental, estos pacientes son tratados adecuadamente y muchos de ellos se integran a la sociedad y llevan una vida normal. Entonces, sacarse también esta leyenda urbana de que el paciente esquizofrénico es el loquito que está caminando por la calle medio desnudo, ¿no? Agarrándose el pantalón para que no se le caiga, todo desasiado, recogiendo cosas de la calle para comer. Eso no es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mucha atención con lo que les estoy diciendo. Entonces, si por alguna circunstancia ustedes transitan por la experiencia de ver un familiar cercano en una circunstancia silente, o sea, que precozmente comienzan a querer estar solos, no comunicarse, no hablar con nadie, no querer ir al colegio, si que son niños o adolescentes, tengan en su mente la posibilidad de que podrían estar debutando con un cuadro de estas características. No porque no escucha voces va a significar que no pudiera pasar. Y entonces, sin temor, lo llevan ustedes a un especialista en salud mental, a un psiquiatra, y él les dirá: señora, ¿sabe qué? Esto no tiene que ver con esquizofrenia, su hijo está deprimido o efectivamente es tímido. Pero si tuviera que ver, señora, no se preocupe, estos diagnósticos tratados precozmente pueden claramente hacer que su hijo lleve una vida normal, siempre, por supuesto, supervisado en su tratamiento, porque probablemente el factor más importante que hace que la esquizofrenia sea de buen pronóstico es que el paciente tenga conciencia de enfermedad, sepa que sufre de esta enfermedad y sepa que cuando estos delirios se presentan o estas voces están, él pueda reconocer: no, esto es parte de mi enfermedad, no, voy a acudir a mi médico para que la corrija estos problemas, ¿no? Yo no voy a creer en esto porque yo ya sé que esto es producto de la enfermedad. Pero si yo no trato al paciente, no le doy los fármacos correspondientes, no lo acompaño con una terapia, ¿saben lo que va a pasar? Que el paciente esquizofrénico va a creer que todo lo que piensa, siente y escucha es verdad. Y entonces él siempre estará en la defensiva y no se va a dejar tratar, justamente porque no tiene conciencia de enfermedad, y entonces dirá que todos están coludidos en contra de él, inclusive su familia, y que le quieren hacer tomar medicación para hacerle daño. Por eso el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz evita justamente el mal pronóstico, porque tomando estos cuadros tempranamente uno puede claramente
insertar conciencia de enfermedad y darle responsabilidad al paciente con respecto a cómo debe afrontar estos síntomas y cómo debe darse cuenta de que está transitando por este proceso y que necesita claramente ayuda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la idea, tener esto en cuenta pendiente para poder trabajar con precocidad. Toda enfermedad en medicina en general, no solamente en psiquiatría, en todas las especialidades médicas, diagnosticadas tempranamente y tratadas adecuadamente, tienden a ser de buen pronóstico. Tienden a ser de buen pronóstico. La esquizofrenia es una enfermedad que no se cura, es verdad, pero es una enfermedad que se puede tratar y se puede recuperar al paciente sin dificultades para que él se pueda integrar nuevamente a su grupo social. Que saben ustedes, estamos entonces en nuestro programa Musicalmente, después de 2 semanas de ausencia. Con ustedes el doctor Alberto Fernández. Pueden llamarnos ya para poder preguntar sobre este tema al 512-6161 o a través del Facebook. Veo que no me han abandonado, ¿no? Que a pesar de que no avisamos precozmente, usando el mismo término que íbamos a estar el día de hoy, no se han conectado con nosotros a través del Facebook y están, por supuesto, con las llamadas. Tenemos una primera llamada. A ver. Aló, buenas. A ver. Aló. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal? Les habla Julio. Julio, yo sabía que me ibas a llamar, Julito. ¿Cómo estás? Claro, doctor. Qué gusto doctor, escucharte. acá, tranquilo. Interesante lo que ha dicho de los síntomas negativos, ¿no? Claro, claro. Y eso es algo que me ha ido pasando a mí, ¿no? Claro, Julio, tú me contaste, pero creo que tú me contaste también que tuviste síntomas positivos, ¿no? Claro, sí, doctor, sí. Cuéntanos Yo un estaba, poco, Julio, para que nuestros oyentes que ya te tienen cariño, porque tú eres una persona que colabora y que cuenta su experiencia. Cuéntanos un poquito cómo fue ese tránsito por esta molestia. ya, lo que pasa es que yo al comienzo tenía los síntomas negativos, pero ya con el tiempo, conforme estaba bajo el efecto de las sustancias, Ajá. una vez estaba saliendo de la universidad y caminando así, estaba con los audífonos puestos y empecé a escuchar una canción de los Beatles. Ya. Esto era Because de los Beatles, ¿no? Ajá. Y dije, uy, qué buena canción, y quería subirle volumen al iPod. Ya. Y cuando quería subir volumen, estaba apagado el iPod. Entonces, eso me pareció gracioso, lo compartí con mis amigos, todo, y cuando llegué a mi casa, así con el tiempo, me puse a pensar, oye, pero eso ha sido una alucinación, ¿no? Ujú. Y ya con el tiempo empezaba a darse más Más a seguido, menudo, ¿no? claro. Alucinaciones auditivas como caleidoscópicas, visuales. Exacto. Y ya cuando empecé a tratarme ya me decían que empezaban a manifestarse síntomas positivos, ¿no? Correcto. Con el consumo. Correcto. O sea, tú empezaste con síntomas negativos y en realidad cuando mezclaste tu problema con el consumo de sustancias, aparecen los síntomas positivos. Exacto. Ajá. Correcto. Sí. Ya. Eso es bien importante porque esto nos ayuda también a entender, Julio, y gracias por tu llamada, nos permite entender claramente cómo las sustancias no solamente pueden provocar per se síntomas positivos, es decir, alucinaciones y delirios, sino que pueden también hacer que el individuo debute en síntomas positivos o debute en la propia esquizofrenia. Y quiero aprovechar para decirles que la droga más importante que está relacionada con la convocatoria o el debut en esquizofrenia, ¿saben cuál es? La marihuana. Así es, doctor. Es la marihuana, ¿no? Por eso, mucho cuidado con todas estas cosas que se dicen sobre esta planta, porque quienes trabajamos en salud mental sabemos diferenciar entre lo comercial y la intención de vender algo y el bienestar de la población.
Y hoy la investigación está dirigida a poder determinar si los metabolitos de la marihuana no solamente podrían desencadenar la enfermedad, sino inclusive provocar la enfermedad. Hay toda una discusión actualmente desde el punto de vista de las neurociencias para poder entender por qué es tan frecuente encontrar pacientes con esquizofrenia y consumo de marihuana. Muchas gracias, Julio, por tu llamada. Gracias, un fuerte doctor. abrazo. Un abrazo. Ya, gracias por estar ahí. Cuídate. Hasta luego. A ver, tenemos otra llamada. Ya, parece que no. Disculpen la espera. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Aló. Aló, doctor Alberto, soy la señora Catherine. ¿Qué tal, Catherine? Dime. Mi consulta era si, por ejemplo, el clonazepam en un paciente que es ansioso, que bueno, le dio el médico, puede provocar estos síntomas que pueden uno pensar que es esquizofrenia. Porque en una oportunidad comentó este familiar, cuando subimos a un edificio, que él escuchó que le decía una voz que lánzate, y por eso inmediatamente nos bajamos del edificio, ¿no? Porque de una manera rápida, porque nuestra no funcionaba y lo hicimos a pie por las escaleras. Eso quería hacer en mi consulta. Ya, gracias, Y Catherine. estos fármacos pueden provocar esquizofrenia o Ya. ¿qué es lo que le pasa a él? Perfecto. A ver, es buena la pregunta de Catherine. Hay una tendencia errónea a poner todos los psicofármacos. Un psicofármaco es un fármaco que actúa sobre el sistema nervioso. De poner a todos los psicofármacos en la misma bolsa, como que todo es lo mismo, ¿no? Los antipsicóticos son iguales que los ansiolíticos, que los antidepresivos, que los anticonvulsivantes, que los analgésicos, y eso no es verdad. Catherine nos está hablando de una benzodiazepina. Las benzodiazepinas son moléculas que usualmente se utilizan para inducir el sueño, para generar un efecto ansiolítico, es decir, bajar la ansiedad, y muchos de ellos también se usan como anticonvulsivantes, es decir, se usan para atacar o colapsar los síntomas de la epilepsia, de una convulsión, ¿no? Pueden ser utilizados también para esto. Y las benzodiazepinas, ¿no? Como el clonazepam, que tiene un tiempo de vida media larga, no produce síntomas psicóticos ni produce esquizofrenia a largo plazo. No, lo que sí puede producir es confusión. Es decir, si uno se excede en la dosis de clonazepam, que debe ser medicado, porque recuerden ustedes que las benzodiazepinas como el clonazepam, alprazolam, etcétera, se toman a largo plazo, pueden producir dependencia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, las benzodiazepinas siempre deben ser medicadas, siempre deben tener una indicación médica y deben ser usados en lo posible a corto plazo, aunque algunos pacientes pueden necesitar su uso a largo plazo. Pero si uno se excede en la toma, puede producir confusión, porque lógicamente al inhibir el sistema excitatorio e inhibitorio del sistema nervioso que se conoce como sistema GABAérgico, esto puede generar confusión, puede generar falsos reconocimientos, puede inclusive generar falsas percepciones. Es correcto, pero esto claramente está asociado por una toma en exceso, fuera del rango terapéutico de estas sustancias. Entonces, contestando a la pregunta de Catherine, las benzodiazepinas no producen esquizofrenia. ¿Ya? Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, doctor. Le saluda Henry de nuevo. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Muy bien, doctor. Quería hacerle una pregunta. Por favor. Referente a un artículo muy interesante que apareció en El Comercio hace unos años que se titulaba Una cura inesperada, y es referente a unas investigaciones que estaba haciendo el doctor Tsuyoshi Miyaoka en el Japón. ¿Ya? Entonces, él descubrió cierto componente quizás inmunológico, porque estaba tratando a un paciente grave de esquizofrenia que no respondía a ningún tipo de tratamiento.
Y poco tiempo después le diagnosticaron leucemia, y que le indicaron que la única curación pues era hacerle un trasplante de médula ósea. Se procedió, el doctor procedió a hacerle para poder salvarle la vida, porque lógicamente había que salvarle la vida, correcto, esquizofrenia o no, sí, por supuesto. Lógico. Entonces le curaron la leucemia, pero se dio cuenta que al mismo tiempo le borró completamente la esquizofrenia. Ya. Completamente. Y en otro caso similar, el mismo doctor Miyaoka también descubrió que una persona que tenía esquizofrenia desarrolló la leucemia. Entonces dijo, no, hay que hacerle un trasplante de médula ósea, y le hicieron un trasplante de médula ósea de un hermano de un familiar suyo. Lógicamente tiene que ser compatible, pero que estaba sano, que no tenía esquizofrenia, y claro, le curaron la leucemia y le borró completamente la esquizofrenia por este ya, perfecto. Entonces quería saber, doctor, sí, no te preocupes, entiendo perfectamente qué cosa qué podría haber tiene sido la ciencia actualmente con respecto al componente inmunológico para poder tratar o desaparecer la esquizofrenia, como en estos casos que se ha sucedido, ¿no? Listo, gracias, muy amable, gracias por tu pregunta. Le agradezco mucho, doctor. No, por favor. Es un comentario interesante de algo que me permite extenderme sobre un concepto que es necesario aclarar. Si bien es cierto, la esquizofrenia tiene como órgano principal de alteración el cerebro, el sistema nervioso, debemos entender que el sistema nervioso no está aislado del resto de sistemas de control del equilibrio del órgano del ser humano. Y uno de los sistemas más comprometidos, escúchenme bien, en el funcionamiento del sistema nervioso central es el aparato inmunológico. Hoy muchos autores consideran que trastornos del sistema nervioso que antes se habían identificado como originados en el propio sistema nervioso, más bien tienen origen en alteración del sistema inmunológico. Es más, yo les he comentado algunas veces que algunos autores consideran que, por ejemplo, la depresión es una enfermedad proinflamatoria, porque se han encontrado alteraciones de subpoblaciones celulares y de moléculas de acción inflamatoria, ¿no?, que están comprometidas en la depresión. Y entonces este campo es muy vasto, muy vasto. Y efectivamente hay estudios en los cuales se ha podido establecer que intervenciones más bien terapéuticas dirigidas a enfermedades enfermedades inflamatorias, o del tejido conectivo, etcétera, han podido disminuir síntomas propios de trastornos de la esquizofrenia como los psicóticos, ¿no? Los estudios de los que nos habla coherentemente nuestro oyente habla de una disminución clara de los síntomas, no de la desaparición de la enfermedad, pero sí de una disminución de los síntomas. ¿Cómo será esto de real? Que les cuento que en una época, como se había establecido que habían algunos elementos propios del aparato inmunológico, una producción humoral de interleuquinas que estaban relacionados con la depresión, por ejemplo, se comenzó a postular que los pacientes con depresiones crónicas deberían ser tratados con antidepresivos y con antiinflamatorios. Inclusive existieron estudios de tercera fase para ver si efectivamente esto podía mejorar los síntomas en depresión. Lamentablemente los estudios no mostraron una respuesta cierta, ¿no?, pero se sigue en investigación con respecto a esta posibilidad. Quiero, antes de despedirme de ustedes, no dejar de lado a mi gente del Facebook, ¿no?, menos hoy, que es nuestra primera reunión después de la fecha de nuestro aniversario, el 20 de abril. Un saludo para Miriam, que siempre está con nosotros, para Pilar, muchas gracias por estar ahí, Benjamín, que nos desea un feliz aniversario, muchas gracias, Benjamín, yo sé que viene del corazón, ¿no? Nos preguntan además si
si es adecuado decirle loquitos a los pacientes con esquizofrenia. Loco es un término peyorativo que simplemente intenta establecer que el individuo está fuera de la realidad, pero hemos visto que, primero, es un término que no se debe usar, hay términos técnicos adecuados, pero además ya hemos visto que los síntomas positivos en psicóticos no necesariamente se presentan solamente en esquizofrenia. Rosita, gracias por estar ahí, nos agradece el estar con ustedes, y Elizabeth nos saluda también, y nos hace preguntas sobre nuestro trabajo, que podríamos conversar después. Muchísimas gracias por estar ahí. Yo quiero agradecerle su paciencia, mil disculpas por la ausencia, mil disculpas por no haber avisado con prontitud que íbamos a volver. Lo que pasa que es reciente el término de la enfermedad que estaba sufriendo, entonces en realidad no estaba seguro si iba a estar el día de hoy, y es mi responsabilidad. Yo avisé tardíamente a la radio que iba a estar el día de hoy con ustedes, pero ya saben, todos estos programas se encuentran grabados y lo pueden ustedes ver a través del Face de Filarmonía, y estamos, por supuesto, siempre llanos y atentos a responder sus inquietudes. La próxima semana que nos vamos a encontrar, si hay algo que haya quedado en el tintero de este trastorno y de esta conversación, estamos listos, por supuesto, para poder resolver sus preguntas y tratar otro tema interesante con ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos estos 2 años, y esperamos estar algún tiempito más con ustedes para poder acudir a la necesidad de saber sobre salud mental y neurociencias. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.